Vamos a necesitar esta mañana un poco de glosario. Es probable que la mayor parte de ustedes conocen bien las definiciones de estas palabras, pero es probable que otros no, así es que lo mejor pensé es ahondar en ello. La primera de esas palabras va a ser democracia. Democracia es una palabra de origen griego compuesta por dos términos, es demo y kratos. Demos significa al español pueblo y kratos significa poder. Así es que si quisiéramos dar una especie de definición o de interpretación a nuestro español, tendríamos que decir que es el poder del pueblo. ¿Cómo lo pongo? Mejor aquí. El poder del pueblo, el cual sabemos de sobra se obtiene mediante el sufragio. Si usted va a un diccionario encontrará definiciones académicas como el hecho de que es un sistema de gobierno en donde el poder está en el pueblo. Bien, yo supongo que no necesito ampliar en este ejemplo porque, entre comillas y con las reservas del caso, ese es el sistema de gobierno que reina hoy por hoy en nuestro país y que, haciendo eco de ello, no pienso que necesitemos ahondar en esto. Vamos a un segundo término, es monarquía. Y monarquía también es de origen griego y también es una palabra compuesta, monos y archi, archei, no sé cómo se pronuncia. Y traducido al español o interpretado sería uno más orden o poder. Esto significa que traducido o interpretado al español es el sistema de gobierno en donde el poder lo ejerce un hombre, que en este caso, desde luego, es el monarca. Esto es monarquía. Cuidado, y algunos discriminan dicho estilo de gobierno. Cuidado, y algunos piensan que esto es obsoleto y que es parte nada más de esas historias medievales, épicas por cierto, o que es parte nada más de las historias bíblicas. No peque de ignorancia. Hay pueblos en el mundo que aún tienen este estilo de gobierno. Y tampoco se le ocurra decir, sí, pero es un estilo ya obsoleto. La democracia ahora es la que impera como el mejor sistema. Insisto, cuidado con lo que dice. Tome en cuenta que el Reino Unido, tome en cuenta que Dinamarca, tome en cuenta que Finlandia, tome en cuenta que Canadá tienen monarquía. Y vaya que quisiéramos acercarnos a ese estilo de gobierno y a los privilegios que tienen, sin dejar de mencionar que uno de esos países que mencioné es uno de los países en el mundo sin pobreza, que golpee su sociedad. Vaya utopía la que han alcanzado, y es monarquía. Así es que no la discrimine diciendo ese es un sistema de gobierno que no queremos jamás. No estoy diciendo que estamos en busca de un sistema, solo estoy tratando de llevarnos a la página de glosario para que luego podamos aplicarlo a la historia y después a nuestra propia historia. Finalmente, teocracia, que igual de origen griego, palabra compuesta, teo y kratos una vez más. Teo es Dios y kratos es poder.
Así es que aquí se interpretaría como el poder es Dios. ¿Cuándo se vivió este estilo de gobierno? La Biblia lo refleja sobre todo en la época del patriarcado y en la época de los jueces. Como ejemplos, el liderazgo de Moisés es un claro ejemplo de la teocracia. El liderazgo de Samuel como sacerdote y juez es otro buen ejemplo de teocracia. Y la época de los buenos jueces también es otro ejemplo de teocracia. ¿Cuál de estos sistemas diseñó Dios? ¿Cuál de estos sistemas la Biblia promueve o aplaude? Sorpréndanse. El único que la Biblia no registra es la democracia. Así es que si alguna vez usted se sintió orgulloso de que vivimos en un país democrático, no olvide que la democracia como sistema no es parte del modelo bíblico. Con esto no estoy diciendo ni en broma, además no estoy calificado para sugerir que no es buena idea. No dejo de olvidar, no dejo de mencionar mi primera clase en la universidad en filosofía. Se me enseñó que la democracia, si bien es cierto, tenía una cantidad de carencias, hoy por hoy era el mejor estilo de gobierno en el mundo para evitar las dictaduras o para evitar las anarquías. Se estudiaba en ese entonces que la democracia era algo así como el balance entre los extremos, pero recalco, bíblicamente no tiene aparición. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver mucho, porque ahora vamos a descubrir el problema cuando el pueblo pidió teocracia, pidió monarquía. Estaban viviendo en teocracia bajo el liderazgo de los jueces y rechazaron este sistema y pidieron monarquía. Sé que van a decirme, pastor, pero eso es parte del libro de ¿qué? Los del control de lectura sabrían rápidamente. Eso es lo que estamos estudiando en el primer libro de Samuel. Y hoy estamos en Deuteronomio, estamos lejos de llegar a esa historia. Bueno, sorpréndanse. Moisés augura la monarquía. Es decir, mucho tiempo antes del primer libro de Samuel aparece la monarquía. Entonces ahora vamos a tener que resolver, bueno, ¿y cuál es el problema con la monarquía versus la teocracia? Y luego vamos a ver cómo se aplica esto a la iglesia de Cristo. Eso y más en el sermón titulado ¿qué tiene de malo la monarquía? Vamos en sus Biblias hasta Deuteronomio capítulo 17. ¿Qué tiene de malo la monarquía? Capítulo 17, libro de Deuteronomio. Vamos hasta el versículo 14. ¿Lo tienen? ¿Se ponen de pie un ratito, por favor? Capítulo 17, libro de Deuteronomio. Vamos hasta el verso 14. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Él no aumentará para sí caballos. Está diciendo lo que el rey no debía hacer. No hará volver el pueblo a Egipto,
porque Jehová os ha dicho no deben volver por ese camino. No tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, no tomará plata, no tomará oro, no amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Vamos a leer hasta ahí. Señor, te rogamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer a través de ello. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, yo espero que sea sorpresa para algunos. Siempre nos dijeron que Dios se enfadó con el pueblo porque rechazaron la teocracia y exigieron monarquía. Ahora tengo que preguntarles a los que nos enseñaron eso, ¿de qué hablan si ya estaba profetizado que iba a existir monarquía? Moisés ya lo había dicho. Por otro lado, ¿por qué lo están rechazando como sistema de gobierno si finalmente sabemos sobre el Mesías príncipe? ¿Entienden la controversia? Mesías príncipe es monarquía. El rey de los reyes. Nuestro Señor Jesús es parte de una monarquía y estaba profetizado. Por eso vuelvo a preguntar, bueno, ¿y entonces qué tiene de malo la monarquía? ¿Por qué se nos ha enseñado que Dios se enfadó si ya se incluía en la ley? Deuteronomio es la ley específica y estaba dicho, valga la redundancia, de forma específica las características de ese rey. Bueno, hay 4 razones del por qué el enfado de Dios. Antes de ir a esas 4 razones, por favor, borren de su memoria que la monarquía es un sistema que Dios rechaza. Eso no es cierto. Dios usó la monarquía y la ocupará en el reino milenial para el Mesías príncipe. El problema no es la monarquía. Y noten que yo no estoy aplaudiendo ni promoviendo el sistema como tal, solo estoy hablando de historia. Dios no reprochó la monarquía. Lo que Dios reprochó fueron otras cosas alrededor de la petición del pueblo. Eso es lo que debemos descubrir. ¿Cuáles son las cosas que Dios rechazó? Así es que, número 1, para los que de ustedes toman nota, lo que Dios rechazó de ellos fue la falta de confianza en Él. Eso en primer lugar. ¿De qué está hablando, pastor? Lo vamos a escribir y ya verá cómo esto toma sentido. Falta de confianza. ¿Por qué el pueblo empezó a pedir rey? ¿Alguien quiere aportar? ¿Por qué el pueblo empezó a pedir rey? ¿Sí, Renato? Esa es una razón, pero no es la primera. Sí es una razón importante y aparece aquí como número 3, pero no es la primera. ¿Cuál era la urgencia para el pueblo de Israel de pedir monarquía? Eso es parte del problema. Si no están respondiendo porque en realidad no saben, pues entonces tampoco sabemos por qué ofendemos a Dios. Ni sabemos por qué el pueblo ofendió a Dios. Atentos. Estaban por entrar a la tierra prometida, una época de conquista y guerras. Ellos
creían necesitaban la voz y la guía de un general que como comandante los guiara y los protegiera en esa época de guerra. Ellos creían necesitar un ejército. Los reyes no eran conformados como hoy día como un título social. Los reyes eran elegidos sobre todo para formar un ejército con el cual iban a proteger el pueblo. De ahí que ellos querían una evidencia, ellos querían un ejército que los cuidara en una época de guerra. Ahora, aquí vienen las preguntas. ¿Ellos necesitaron un ejército mientras cruzaban el desierto? ¿Acaso Moisés era una especie de general para ellos? ¿Acaso no tuvieron ya grandes victorias contra poderosos ejércitos? Mucho más grandes que los de los cananeos. Como primer ejemplo, mencionemos al mismo Faraón y sus máquinas de guerra. Luego, ¿no enfrentaron ya una confederación de naciones sin tener un ejército conformado? ¿Por qué entonces la insistencia de conformar un ejército? Simple, no confiaban en Dios. Preferían pagar a una especie de mercenario que los protegiera. ¿Entienden a qué me refiero cuando digo mercenario? Ellos no estaban eligiendo un rey porque querían sentirse orgullosos de su rey. Ellos estaban eligiendo un hombre de guerras al cual pagarle dinero para que vaya a pelear por ellos. Y que él conforme el sistema de formar un ejército. Es algo así como: voy a pagar por mi seguridad. Pastor, entonces ¿está hablando mal de la monarquía al decir eso? No. Estoy diciendo que este pueblo no confiaba en Dios. No tenían fe en Dios. Y como no tenían fe en Dios, querían depositar su creencia en un hombre fuerte con un ejército fuerte. Eso enfadó a Dios, para comenzar. Segundo, el tiempo. Reitero, la monarquía ya estaba anunciada, pero no para ese tiempo. Dios ya había advertido que levantaría un hombre conforme a su corazón para guiar a su pueblo en el tiempo de Dios. Pero ellos querían hacer las cosas en su propio tiempo. Y por eso eligieron al desastre de Saúl. Y de hecho, noten que Saúl llena el perfil de un pueblo que no confía en Dios. ¿Por qué? Se sintieron fascinados porque Saúl era un hombre alto, porque Saúl era un hombre corpulento, además con una presencia escénica como ningún otro hombre en Israel. Eso los fascinó. Un hombre en el cual podamos confiar. Pero si podían confiar en sus profetas, siempre les dieron buen resultado. Son hombres de oración. Necesitamos a alguien que tenga un cinturón de guerra.
Y lo queremos ya. Porque quieren hacer las cosas en su tiempo. Oigan, los que saben historia bíblica, traten de imaginar por unos segundos. ¿Qué creen que habría sucedido en la historia si el primer rey de Israel no hubiera sido Saúl, sino que hubiera sido el que Dios había elegido desde el principio? Si David hubiera sido el primer rey de Israel, ¿cuántas cosas habrían cambiado, no les parece? La misma historia de David. Y si ustedes me preguntan ahora, ¿y por qué no eligió de una vez a David? ¿Alguien quiere decirme por qué no eligió de una vez a David? Porque Dios fue el que le dijo a Samuel, vaya y unja a Saúl. ¿Por qué no le dijo, vaya y unja a David? ¿Quién quiere decirlo? Hermana Cinia. Era un niño. Probablemente ni había nacido. Bueno, quedémonos con la primera. ¿Y cómo voy a poner al bebé? No es tiempo. Y como el pueblo quería hacer las cosas en su tiempo, bueno, ahora lleven las consecuencias de su terquedad. Porque escuchen esto, uno de los más grandes castigos de Dios es dejarnos cumplir nuestro berrinche y nuestro capricho. Porque la consecuencia es dolorosa. Y los que saben historia, de sobra conocen el desastre que fue Saúl, pero no es nuestro tema. Tercera cosa por la que Dios se enfadó. Dijo Renato, y ahí está en ese capítulo, querían imitar a las otras naciones. Ellos querían monarquía porque las otras naciones, eso era el sistema de gobierno. Así es que si eso es lo que está de moda, nosotros queremos también ese sistema de gobierno. Por definición, recuerdan que Dios les dijo que serían una nación totalmente diferente. No igual a las otras naciones. Entonces, ¿por qué la necedad de querer ser como todas las naciones? Es como si desde el principio de la historia la gran tentación del pueblo de Dios ha sido ser como otros. Pero bueno, y dejaré la última razón hasta el final. No la escribo, de hecho, porque creo que eso es como cerrar con broche de oro. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar esto a nuestra propia historia, pero antes me quiero asegurar, ¿entienden bien por qué Dios se enfadó cuando pidieron monarquía? ¿Sí, amén? Aquí están 3 razones y falta la cuarta, que diría yo, la cuarta es la más importante. Pero bueno, ahora voy a aplicarlo a mi propia historia, porque la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. Así es que puedo aplicar esto y decir que Dios se va a enfadar conmigo, número 1, si yo no confío en Él. Y aquí tengo que preguntarme, ¿me ha fallado Dios alguna vez? En lo que respecta a mi vida, puedo testificar, aún en los momentos más oscuros, después de un tiempo he descubierto que Dios estaba guardando, protegiéndome o enseñándome algo. Y puedo decir, aún en esos momentos oscuros, gracias por haber tenido misericordia de mí. Y nunca me ha fallado. Bueno,
Y si Dios nunca me ha fallado, entonces ¿por qué no voy a confiar en Él? Entonces puedo preguntar, ¿creen que Dios nos cuidará en esta pandemia? Bueno, entonces, ¿por qué vamos nosotros a bajar nuestra guardia en cuanto a servirlo? No estoy diciendo que no hay que cumplir las normas de bioseguridad. Solo estoy diciendo que ya estamos en el trabajo. De hecho, aquel buen amigo que me llamó esta semana y me dijo, mira, qué ironía. Estoy tan feliz de que volví a servir al Señor hace 2 meses. Yo le dije, ¿por qué? Por la enfermedad que me acaban de diagnosticar, la cual es muy, muy grave. Él me dijo, he pasado cuidándome por la pandemia y resulta que mi cuerpo me atacó por otro lugar. Dijo él, si yo no hubiera estado sirviendo al Señor, me habría desmoronado al recibir esta noticia. No tendría fe ahora de que quizás Dios tiene un plan conmigo. Ahora puedo luchar, me siento fuerte, dijo. Bueno, puedo recordar que Malaquías dice la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces conocerán la diferencia. Debo seguir preguntando al respecto. ¿Creen que el Señor puede darles el trabajo que necesitan? Entonces, ¿por qué el arrebato? ¿Cree que Dios puede darle el hombre que la va a amar y la va a respetar y que él ama al Señor sobre todas las cosas? Si usted dice amén, entonces le pregunto, ¿por qué está saliendo con ese hombre que no ama al Señor y que tampoco la respeta a usted? ¿Sabe por qué usted sale con él? Porque usted no confía en Dios, porque cree que Dios no puede hacer eso. Y por eso decide hacer las cosas a su manera. Exactamente como este pueblo. Y no olviden que no confiar en Dios es lo mismo que incredulidad. Y eso es un grave pecado. Segundo, el tiempo de Dios. He descubierto que mi hija pequeña es bastante precoz en muchas cosas. Me sorprende a menudo en su habilidad en cosas que deberían ser para niños de 12 o 14 años tal vez. Estoy seguro que si yo decidiera hoy enseñarle a conducir el automóvil, aprendería con mucha rapidez. ¿Significa entonces que estará bien que yo le dé el coche para que lo maneje? No, ¿verdad? Usted dirá, no, pastor, no tiene la madurez, porque la edad cronológica también nos hace crecer en madurez emocional, lo cual es un requisito para conducir un automóvil, implica responsabilidad y otras cosas más. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Solo he dicho eso como un ejemplo para decirme a mí mismo que esa es la misma razón por la que Dios no me concede la monarquía en mi tiempo, porque soy un bebé en eso y no estoy listo. David aún era un niño
si es que había nacido. Y ahora estoy diciendo que no es el tiempo de Dios para que usted se enrede en lo que se está enredando. Como no confía en Dios, pues entonces va a hacer lo que usted quiere en el tiempo que no es de Dios. ¿Casarse es de Dios en mayúsculas? Por supuesto que sí. Pero si no es el tiempo y usted se enreda en esa relación, hombre o mujer, cumplir su capricho va a ser su más grande castigo por haberlo hecho fuera del tiempo de Dios. Lo sabemos de sobra, ¿verdad? Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo, no fuera de tiempo. No es mi punto, pero es tan fácil entenderlo con todos aquellos adolescentes que están sosteniendo noviazgos. No es tiempo. Solo están predisponiendo sus cuerpos. Pero ya sé que les caeré tan mal si sigo con eso. Y no saben cómo me atormenta caerles mal. Así que cambio y voy al tercer punto. Imitar otras naciones. Al respecto, ¿por qué será una tentación para nosotros como Iglesia de Cristo ser como el mundo es? ¿Por qué queremos vestirnos como ellos? ¿Por qué queremos hablar como ellos? ¿Por qué queremos pelear como ellos? ¿Por qué queremos comer donde ellos comen? ¿Por qué queremos cantar como ellos cantan? Es tan difícil entender que la idea básica del término nación santa es ser diferente al mundo. Y que eso implica nuestro afán, o debería implicar nuestro afán por nosotros ser diferentes. Y esa es la razón por la que hacemos las cosas en nuestro tiempo y no confiamos. O debo decir, no confiamos y hacemos las cosas en nuestro tiempo y por ello imitamos al mundo. Porque por eso ha traído esa chica o ese chico que no aman a Dios. Porque no confía que en el ambiente cristiano Dios le va a dar a ese chico o a esa chica, a ese hombre o a esa mujer. Esa es la razón por la que ha empezado a hacer negocios ilícitos, porque no confía en que Dios obrará un milagro. Y otros 10 ejemplos más, pero les dije que el cuarto, a propósito, por último. Vayan al capítulo 17, verso 18. 17, 18. Y vamos a memorizar estos dos versículos. Están largos, pero deberíamos de. ¿Listos? Esta es la cuarta cosa, si no decir la primera. Cuando se siente ese rey sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Paren. ¿Entienden lo que significa? O sea, en aquel entonces no habían impresas el montón de Biblias. Tener una era un privilegio increíble. Está diciendo, el rey debe tener una de esas. ¿De adorno? Sigamos, verso 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él
todos los días de su vida, igual que ustedes en el club de lectura, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Los que no abrieron la Biblia sino hasta hoy domingo, deberían sentirse muy avergonzados delante de Dios. Y ahora ustedes, los que no abrieron la Biblia toda la semana, pueden entender por qué no confían en Dios, pueden entender por qué hacen las cosas en su tiempo, no en el de Dios, y pueden entender por qué siempre van imitando al mundo, porque ustedes no tienen temor de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen una copia de este libro, el cual consultan todos los días, porque este no es un libro que simple y sencillamente nos da educación. Esto es palabra de vida eterna, el cual deberíamos amar con todo nuestro corazón. Si lo amáramos, yo no tendría que estarles animando a ir a servir. Ustedes me estarían reclamando por no animarles. Oramos.